Buenas tardes, mi nombre es Gabriela Parada Bastidas, soy estudiante de Ingeniería Mecatrónica de la Universidad Militar Nueva Granada y el día de hoy voy a hablar sobre algunos circuitos rectificadores y conversores. Los temas que voy a tratar son el rectificador de onda completa con puente de diodos, la disminución de rizado de voltaje por capacitor, los rectificadores multifase, el conversor dual monofásico con tiristores y el conversor trifásico full con tiristores. Bueno, el primer circuito del que les voy a hablar es el rectificador de onda completa con puente de diodos. Como podemos ver, es un circuito bastante sencillo que consta de un transformador con entrada BS, la cual está conectada al puente de diodos, que es esto que podemos ver aquí, conformado por 4 diodos, los cuales están conectados a una carga, que en este caso es una carga netamente resistiva. Em, para analizar la forma de onda que entrega un rectificador de onda completa, es importante, que es esta que encontramos aquí, esta segunda gráfica, es importante tener en cuenta que la señal de entrada BS es una señal sinusoidal periódica con un periodo de 2pi, es decir, esta señal tiene un ciclo positivo que va de 0 a pi y un ciclo negativo que va de pi a 2pi. Para analizar el ciclo positivo es necesario entender que solamente están conduciendo el diodo 1 y el diodo 2. Es decir, el diodo 3 y el diodo 4 se encuentran como llaves cerradas y no conducen corriente. Por lo tanto, la corriente tomaría el siguiente camino. Viene del transformador, pasa por D1, luego viene la resistencia y, de más a menos, y pasa de más a menos, y luego viene hasta el diodo 2 y regresa nuevamente al transformador. Ese sería el ciclo que sigue la corriente para la parte positiva de la señal de entrada, es decir, en el intervalo de 0 a pi. Por otro lado, en el intervalo de pi a 2pi, la señal va a ser 0. Esto debido a que también actúa el segundo ciclo, que es en donde la señal es negativa. Aquí el análisis de corriente se invierte, es decir, de 1 y de 2 no están conduciendo y de 3 y de 4 pasan a conducir, haciendo que el ciclo que sigue la corriente o el camino que sigue la corriente sea el siguiente. Viene del transformador, pasa por D3, nuevamente llega a la resistencia y pasa de más a menos, y aquí pasa por el diodo 4 y regresa al transformador. Esto en la salida se ve reflejado de la siguiente manera. Entre 0 y pi, la señal es 0 para el segundo ciclo, porque de 3 y de 4 no conducen durante los ciclos positivos, y entre pi y 2pi podemos observar cómo se invierte eh, el ciclo negativo. No ocurre como digamos en un rectificador de media onda donde los ciclos negativos se ven básicamente cortados, sino que en este caso se invierte el ciclo negativo teniendo nuevamente que la entrada es igual a la salida como ocurre con el ciclo positivo. Esto se da debido a que la parte positiva de BS se conecta con el negativo de la resistencia para el caso de que de 4 y de 3 estén conduciendo, la parte negativa se conecta con el positivo y la parte negativa de BS se conecta con el positivo de la resistencia. Esto haría que a la salida, es decir, aquí a la salida, tuviéramos un voltaje negativo, pero como también se está trabajando con un voltaje negativo, pues ambos al ser negativos, pues nos da un ciclo positivo. Entonces tendríamos la misma señal de entrada. Ya en esta última gráfica podemos ver lo que sucede cuando se analiza el ciclo positivo, es decir, de 1 y de 2 están conduciendo, pero de 3 y de 4 no están conduciendo. Es decir, estos se ven expuestos a un voltaje negativo de la misma amplitud de BM, de este ciclo positivo. Y lo mismo sucede con D1 y D2. A continuación tenemos la disminución de rizado de voltaje por capacitor. Para esta parte tenemos un circuito igual al rectificador con puente de diodos, simplemente que para este caso se agrega un capacitor en paralelo a la carga, que en este caso es una resistencia RL. Bueno, una vez ya está realizada la conversión, es decir, la señal de entrada pasa por el rectificador de onda completa, en este caso, que aquí tenemos nuevamente la gráfica de un rectificador de onda completa, como la que vimos en la diapositiva anterior. em, ya se tiene un voltaje de C y el voltaje medio es ese valor de C que entrega el circuito. Entonces, el objetivo de colocar este capacitor en paralelo es evitar la mayor cantidad de distorsión posible en la salida. Es decir, por lo general, los aparatos electrónicos que se usan cotidianamente trabajan con voltajes DC, pero como sabemos, las redes de nuestras casas, las tomas, entregan un voltaje AC. Por ende, es necesario utilizar este capacitor para que ese voltaje AC que entrega la toma corriente llegue como prácticamente una línea recta
a nuestros dispositivos electrónicos y se evite cualquier daño. Entonces lo que hace este capacitor básicamente es actuar como un filtro. Em, entonces, una vez este capacitor recibe la onda ya rectificada, lo que hace es cargarse hasta que llega al valor máximo de la onda rectificada y luego se descarga. Pero esta no es una descarga inmediata, sino es una descarga progresiva. Y luego nuevamente y luego hace lo mismo en cada una de las ondas ya rectificadas. Entonces, se busca hacer esto y para evitar cualquier tipo de daño en un sistema que requiera una señal DC. Aquí tenemos la ecuación para hallar el voltaje de rizo. Entonces, en este caso, pues sí, está dada por la resistencia, la frecuencia natural del sistema y el capacitor. Entonces, lo ideal es buscar el menor voltaje de rizo posible y así se despeja el capacitor y se obtiene pues un capacitor que deje lo más DC posible este voltaje. Bueno, el siguiente tipo de rectificadores que tenemos son los rectificadores multifase o rectificadores multifásicos en estrella. Por lo general, cuando se habla de este tipo de rectificadores, se hace referencia a los rectificadores trifásicos. Sin embargo, este tipo de rectificadores puede tener muchísimas más fases. Estas fases en este caso están dadas por la variable Q. Y en el caso de este circuito que tenemos en pantalla, podemos ver que tenemos 6 fases. Entonces, es decir, que Q es igual a 6. Estas fases se pueden apreciar gracias a las 6 bobinas presentes en el circuito. Y a su vez podemos ver que estas bobinas están conectadas a un diodo cada una respectivamente. Estos diodos, los 6 en conjunto, se encuentran conectados nuevamente a una carga netamente resistiva y la parte negativa de esta carga resistiva se encuentra conectada al neutro de las 6 fases. Es importante tener en cuenta que para analizar los rectificadores multifase o digamos los rectificadores que tengan 3 o más fases, estas deben sumar entre sí 360 grados. Es decir, si yo tengo 3 fases, es decir, si tengo un rectificador trifásico, estas deben estar desfasadas 120 grados entre sí. Como en este caso, tenemos 6 fases, estas deben estar desfasadas 60 grados entre sí, para que 60 por 6 nos dé los 360. Entonces, para el primer embobinado, se va a tener un voltaje de Vm seno de omega t. Entonces, ese es el del primer embobinado. Para el segundo embobinado se va a tener la misma amplitud, pero se debe tener en cuenta el desfase de menos 60 grados y así sucesivamente para cada una de las fases, hasta llegar a los 360 grados entre todas. A la salida podemos observar la siguiente gráfica. Entonces, para la entrada tenemos la gráfica de nuestras 6 fases, de cada una de nuestras fases, y es importante tener en cuenta el periodo de estas fases. Estas fases, el periodo está dado por 2pi sobre q, que q es 6, como mencionaba anteriormente. Entonces, en el caso de nuestro circuito, que son 6 fases, nuestro periodo sería de pi tercios, ya que q pues, es igual a 6. Entonces, en esta gráfica tenemos el comportamiento de nuestras 6 fases, desde B1 hasta, en este caso tenemos BQ, pero como son 6, entonces B6. Entonces, en este primer tramo, es decir, de 0 a pi tercios, podemos observar que solamente B1 alcanza el voltaje máximo o su amplitud máxima. Por lo tanto, en la salida obtenemos solamente V1, un voltaje de V1, es decir, solamente el diodo 1 está conduciendo y el resto se encuentran apagados. Luego, entre pi tercios y 2 pi tercios ocurre lo mismo, pero con V2. En este caso, V2 se encuentra en la amplitud máxima, por lo tanto, a la salida solo vamos a obtener V2. Y el resto de diodos se encuentran apagados. Y esto sucede en cada uno de los ciclos, en cada una de las fases, teniendo en cuenta el periodo que está pues definido por Q. Y ya sería todo por el conversor multifásico. Bueno, ahora tenemos el conversor dual monofásico con tiristores. Podríamos decir que la mayor diferencia que tiene este circuito conversor con los anteriores o con un conversor que
tiene un puente de diodos es que el circuito con tiristores es un circuito controlado y se encuentra controlado por un pulso alfa 1, el cual generalmente está dado por un microcontrolador o por un circuito digital. Em, este circuito consta de dos convertidores conectados a una carga, teniendo en cuenta que el convertidor 2 es el mismo convertidor 1, pero invertido. Ambos se encuentran conectados a la misma alimentación, como podemos ver, ambos tienen el nodo A positivo y nodo B negativo con una entrada ABS. Como podemos ver, y es importante tenerlo muy en cuenta, y es que la carga no se encuentra conectada directamente a los convertidores, esto para evitar un cortocircuito, debido a que si se encontrara conectada directamente a cada uno de los convertidores, pues el convertidor 1 que lo que haría sería como imponer su voltaje sobre la carga al mismo tiempo que el convertidor 2 impone su voltaje sobre la carga. Entonces esto causaría un cortocircuito. Entonces para evitar esto se colocan dos inductancias, las dos del mismo valor, conectadas cada una a un convertidor respectivamente. Como vemos en esta imagen, los convertidores duales actúan en los cuatro cuadrantes, ya que hay corrientes positivas cuando actúa el primer convertidor. Esto debido a que I0 entra por el lado positivo de la carga, mientras que el segundo convertidor actúa de manera inversa, haciendo que la corriente sea negativa. Por otro lado, hablando de los voltajes, como podemos ver en esta primera gráfica, primero actúan en el tiristor 1 y 2, pero en este caso el cambio no se da hasta que no se detecta el pulso controlado, es decir, como veíamos en el caso anterior de un rectificador de onda completa, no, el cambio de estos no se va a dar hasta que no haya un pulso controlado y este pulso controlado se encuentra en pi más alfa 1, lo que quiere decir que T1 y T2 van a seguir dando o mostrando a la salida la onda de entrada hasta que se detecte o se active el pulso controlado. Una vez ya se activa el pulso, pasan a T3 y T4, pasan T3 y T4 a conducir, mostrando tanto voltajes positivos como negativos. Y de la misma manera funciona el convertidor 2, solo que ahora ya el pulso no está en pi más alfa 1, sino en pi menos alfa 1. Y por último tenemos el conversor trifásico full con tiristores. Como podemos ver, este es un circuito similar al anterior y consta, pero esta vez consta de tres fases, es decir, es un circuito trifásico. Es importante resaltar que en este caso la secuencia va a ser la misma, iniciando con T1 y T2, luego T3 y T4 y finalmente T5 y T6, porque en este caso tenemos 6 tiristores. Teniendo en cuenta que los cambios entre cada fase siempre van a estar dados por alfa 1, que es el pulso generado por un microcontrolador o por un circuito digital mencionado anteriormente. Entonces aquí ya tenemos el comportamiento de las ondas tanto de entrada como de salida del conversor trifásico full con tiristores. Entonces, en este caso, cada vez que alfa se activa, los tiristores van a actuar de manera consecutiva uno tras otro. Es decir, si yo empiezo con T1 y T2, para continuar con la secuencia, lo que hago es apagar T1 y apenas yo apague T1, enciendo T3. Entonces, el ciclo quedaría con T2 y T3. Luego yo apago T2 y enciendo T4 para que quede T3 y T4 y así sucesivamente hasta tener encendidos T5 y T6. Que cuando yo apago T6, nuevamente se enciende T1 y así sucesivamente hasta pues las veces que sea necesario emplear el circuito. Ya en esta segunda gráfica, estas flechas lo que indican es el sentido en el que va cada una de las fases del circuito. Y ya pues finalmente tenemos aquí la salida que pues tiene en cuenta los voltajes en CB, AB, AC y BC y así sucesivamente teniendo en cuenta cada una de las interrupciones que generan los 6 tiristores presentes en el circuito. Y eso sería todo. Muchísimas gracias por la atención.